Pues obviamente pues yo les decía a mis papás pues, que quería estudiar ahí. Ellos me decían pues que no tenían los recursos para poder sustentar esos estudios. El primer año pues no fue fácil, fue de bastante esfuerzo de ponerse al día porque el primer año es de llevarte al nivel que necesitas para poder seguirlo manteniendo en el resto de años. Entonces me metí a investigar cuánto costaba más o menos rentar un apartamento. Me metí a los supermercados de donde iba a estudiar en Pamplona y me fui a ver cuánto costaba. Hice mi menú semanal, mensual y dije, bueno, vi cuánto más o menos costaba una vivienda cerca de la universidad, cuánto costaba una más lejos. Entonces era una cuestión de varios factores, iba viendo a ver de dónde podía ahorrar más. En teoría mi visa tendría que haber estado en agosto. No hubo respuesta en agosto del visado y hasta que no estuviera la visa aprobada, entonces significaba que no podía trabajar y por lo tanto no podía recibir ningún tipo de dinero. Llegó septiembre y no había respuesta, ya no había más dinero. Me preparo para lo peor, pero siempre espero lo mejor. Ujú. Entonces yo ya había visto todos los escenarios posibles y ese obviamente era uno de ellos y ya sabía que eso era posible. Entonces ya estaba preparado para ese momento. Una de las mayores lecciones que me ha dejado todo este proceso es no tener miedo al cambio de país, al cambio de cultura y también al cambio de profesión. Eso es lo importante, no tener miedo a que si estudiaste electrónica, después te pases a finanzas y que después querés dedicarte a ciencia de datos, ese miedo a cambiarte de campo eh, que no exista. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buen día, buena tarde, Marlon. Gusto de tenerte por acá. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien aquí? Buenísimo, bienvenido. Contanos, Marlon, ¿en qué parte del mundo estás el día de hoy? Pues yo vivo en Guatemala, específicamente en la ciudad de Guatemala, conocido ahí como el país de la eterna primavera. Eterna primavera, y sí que clima para ser maravilloso, ¿no? No como en otros lados de que uno tiene que estar ahí viendo si se pone chumpas, si se pone alguna cosa, porque los calores y los fríos extremos, pero nada como ese bello país, ¿no? ¿Y qué estás haciendo en Guatemala? Contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo de profesión soy ingeniero en electrónica, eh, pero actualmente me dedico a hacer ciencia de datos o data science. Trabajo en un banco y pues mi puesto es de data science y lo que hago pues es análisis de datos, implementar modelos de machine learning, hacer forecasts, entre otras cosas. Y definitivamente un área muy interesante en la que vamos a ahondar un poquitito más, pero entendí que regresaste no hace mucho de una experiencia bastante importante en España que podríamos decir que prácticamente te cambió la vida. Contanos, ¿qué fuiste a hacer por allá? Sí, yo me fui en el 2021 a estudiar una maestría en España, una maestría en Economía y Finanzas. Específicamente fui a la Universidad de Navarra, que está en Pamplona, y Navarra está al norte de España. Entonces ahí pues el clima en general es algo frío. Entonces ya te imaginarás el invierno pues estuvo algo fuerte, una nueva experiencia a la cual no estaba acostumbrado. Ahí estudié la maestría durante un año, la maestría duraba un año. La terminé en 2022, aproximadamente en mayo, junio por ahí. Y luego pues estuve ahí unos meses en España y luego pues retorné a Guatemala en el 2022 y fue cuando ya empecé a trabajar en el banco. Aquí en Guate. Ujú. Y cuando uno escucha, bueno, a alguien que estudia su profesión, es decir, de ingeniería en electrónica, luego saca una maestría en finanzas, quizás son dos disciplinas que normalmente no se asocian, pero contanos ahí un poco más cómo fue ese proceso para definir, bueno, después de haber estudiado ingeniería electrónica, ahora quiero especializarme en finanzas. ¿Cómo fue tu proceso de pensamiento para tomar esa decisión? Sí, bueno, cuando yo terminé la universidad, que eso fue en el 2018, fue cuando yo cerré. 2019 empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, em, que era lo que inicialmente pues a mí me gustaba, era lo que me llamaba la atención, pero una cosa es lo que se aprende en la universidad, en el aula, y otra cosa es irlo a experimentar
en el mundo real, ya en el campo laboral. Pues la verdad es que no me fascinó ese mundo de las telecomunicaciones. Pero también en general siempre me ha gustado la matemática y también siempre me ha gustado el tema financiero, en especial el mundo de la inversión en bolsa, ¿ya? Que siempre me ha parecido muy fascinante. Y cuando uno escucha eso, pues uno cree que es cuestión de adivinar si algo va a subir o bajar, pero cuando uno se mete más a profundidad, ve que hay modelos matemáticos bien avanzados, hay una teoría matemática aplicada ahí bien fuerte, y ahí es donde uno se da cuenta del gran potencial que tiene ahí las finanzas. Entonces, fue lo que me llamó la atención. em, y obviamente el cambio de ingeniería electrónica a finanzas pues pareciera un poco extremo, pero algo que las une a las dos es ese fuerte background de matemática en ambas disciplinas. Y eso fue lo que me dio la universidad, me dio un background bastante fuerte y fue lo que me ayudó o también me inspiró a poder irme a estudiar finanzas. Fantástico, porque como bien decís, tienen una base bastante común, bastante fuerte en los números. Y en tu caso, vos te acordás, bueno, si vamos al pasado, ¿vos te acordás en qué momento nace la inquietud o el sueño o el deseo de estudiar ingeniería en electrónica para empezar? ¿Eso fue algo en tu infancia, en tu adolescencia o cómo nace esa inquietud? Sí, bueno, en general a mí siempre me ha gustado como que desarmar las cosas, se podría decir, ver qué trae adentro, ver cómo se construyen. Y yo no sé si alguna vez has visto un aparato desde adentro, pero cuando Ujú. uno lo desarma y ve desde adentro, veo que hay una ciudad completa ahí que parece impresionante. Entonces me llamaba mucha atención de decir eso cómo se hace, eso cómo se fabrica, quién lo hace, lo hacen manualmente, lo hacen máquinas, etcétera. Porque uno ve cosas tan pequeñas que uno no se imagina cómo es que alguien humanamente puede llegar a hacer eso. Entonces, desde pequeño pues me llamaba la atención eso. Luego de que yo terminé los básicos, que aquí en Guatemala son, creo que es la preparatoria o el high school, creo que es el equivalente en el extranjero. Cuando yo terminé esa etapa, pues ya me tocaba la etapa final antes de entrar a la universidad. Y aquí, pues yo lo que quería era una carrera técnica. Yo siempre he sido muy, muy práctico de meter las manos al fuego. Y entonces, investigando, pues encontré un colegio que se llama Quinal. Es un colegio bastante técnico que da carreras técnicas como por ejemplo mecánica, dibujo técnico, electricidad y entre ellas estaba electrónica. Entonces estaba ahí esa disciplina. Dije, bueno, veamos a ver qué tal es la disciplina y la verdad es que me encantó cuando la estudié porque era muy práctica, era de estar haciendo cosas muy, muy manuales y estarse metiendo en ese mundo. Y ahí pusiste realmente en práctica eso de usar las manos y hacer cosas, ¿no? Porque eso me recuerda mucho a mi infancia también. Yo estudié ingeniería mecánica, pero recuerdo que a mí me regalaban algún juguete para Navidad y no duraba ni una semana, ¿no? Ese juguete se partía en pedazos y no porque lo quisiera destruir, sino porque quería ver qué tenía adentro y empezar a desarmarlo. Mi gran reto era que nunca los armaba y ya no volvían a funcionar, pero esa era otra historia, ¿no? Suele suceder, es muy, muy común en estas disciplinas. Y me encantaba coleccionar los motorcitos que traían adentro y hacer cosas y bueno, y así es parte de la curiosidad, ¿no? Y de lo que ya viene uno va viendo más o menos hacia dónde va esa inclinación, ¿no? Pero bueno, y entonces estudias esa carrera técnica para graduarte y luego empezás a buscar una ingeniería, porque todas las ingenierías pudiste haber escogido habían opciones. ¿Cómo escogiste la electrónica? Bueno, como ya venía en línea, como ya venía pues estudiando electrónica en el colegio, pues Ujú, al momento de escoger una carrera dije, bueno, pues sigamos electrónica, ingeniería electrónica, que iba en línea con lo que ya había estudiado. ujú. ¿Fue fácil decidir la universidad, encontrar, tener opciones? En un momento sí fue, bueno, se podría decir que sí fue fácil seleccionarla, aunque no fue fácil entrar. Todo ese Ujú, proceso de poder entrar, porque al final pues yo estoy en la Universidad del Valle y pues no es una universidad tan accesible a todo el mundo, pues obviamente es una universidad privada y representa un costo, costos que no era en ese momento yo capaz de poder sustentarlos. Eh, entonces en ese proceso de seleccionar la universidad fue fácil, yo decía, porque yo fui a un open house que hizo la universidad y me encantó, fui a ver los laboratorios, dije, bueno, aquí quiero estudiar, pero ahí estaba el dilema y cómo lo hago. ¿Ya? Yo creo que es como que el dilema de muchas veces cuando nos planteamos metas, yo quiero llegar a este punto, pero entonces ahora, ¿cuál es el camino que tengo que tomar o qué acciones debo hacer para poder llegar a ese punto? Entonces, como no tenía los recursos, pues
me puse a investigar y al final pues hay una beca aquí en Guatemala. Todavía existe esa beca, todavía sigue ayudando a muchos jóvenes de escasos recursos a que ellos puedan financiar por completo sus estudios. Entonces, participar en el proceso es un proceso bastante largo y complicado, no es un proceso fácil, pero al final, pues, afortunadamente, fui uno de los seleccionados y así fue como pude sustentar todos los gastos y como pude financiar toda mi ingeniería. Fantástico, y esas son historias fascinantes porque especialmente, bueno, cuando uno está en esa edad para entrar a la universidad, empezar a buscar, querés construir un futuro, estás ilusionado, entusiasmado, sabes lo que querés, pero te encontrás con esa barrera de que, bueno, para estudiar lo que quiero, triste o lamentablemente mis circunstancias no me lo permiten, ¿no? Y algunos simplemente dirían, bueno, nací en el lugar equivocado, nací en el lugar equivocado, no tengo los recursos para hacerlo y desistir. Pero en tu caso, y esas son esas historias fascinantes en el sentido de que, bueno, no te diste por vencido por las circunstancias que tenías. Vos te recordás si esto fue algo que vos por tu iniciativa fuiste a buscar, bueno, voy a encontrar la manera, o fue tu ambiente, tu entorno en tu casa donde te dijeron, bueno, no tenemos los recursos para pagar, porque no es cualquier cosa, ¿no? Esta no es cualquier universidad, es una de las mejores universidades, y no es que la mejor facultad de ingeniería del país o posiblemente de Centroamérica, ¿no? O sea, es algo bastante cotizado. Y ¿cómo se manejó en tu entorno cuando dijiste, bueno, yo quiero esto, pero no lo tengo? ¿Te instaron a andar a buscarlo y ver cómo lo conseguís? ¿O fue eso algo que nació de tu lado? ¿O te decían en tu casa, mira, estás loco, anda a buscar otra cosa porque que sea más acorde a tu realidad? ¿Cómo fue la dinámica en tu casa? Sí, creo que en general siempre he sido una persona que bastante necia, bastante insistente, que si me llevo a topar con algo es como no quedarme en ese paso, sino que buscar nuevas opciones, buscar nuevos caminos. Y también es algo que mis padres pues me han inculcado bastante, me han inculcado a ser muy independiente, a buscar las soluciones por mí mismo. Pues obviamente pues yo les decía a mis papás pues, que quería estudiar ahí. Ellos me decían pues que no tenían los recursos para poder sustentar esos estudios. Em, pero me incitaban a que buscara opciones. Eh, me, Me apoyaban, me decían, bueno, tal vez hay otras opciones. Y fue ahí cuando empecé a buscar opciones. Afortunadamente también el ambiente en el que estaba, que en este caso es el colegio pues tiene muy buena relación con la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, que fueron quienes me dieron la beca. Entonces pues ellos llegaron, nos dieron la charla de qué consistía la beca, Mm. cómo funcionaba. Entonces fue ahí cuando el entorno y las ganas de poder pasar ese obstáculo que tenía en ese momento me hicieron decidirme a poder aplicar. Ujú. Y así que ese entorno y esas ganas, como bien decís, bueno, el dinero no va a ser lo que me va a impedir que yo logre mis objetivos profesionales y empezar a buscarlo. Y cuando decís de que el proceso fue largo, es decir, ¿te acordás más o menos? Bueno, las clases en Guatemala empiezan en enero. La inscripción no recuerdo cuándo habrá sido, pero ¿cuánto tiempo antes tuviste que empezar a prepararte para poder ser seleccionado o beneficiario de esta beca? Bueno, el proceso, no recuerdo cuándo iniciaba, recuerdo que terminó en noviembre de ese año el proceso, que era cuando te daban la Ujú. respuesta final, pero si asumimos que el proceso de inicio es el mismo que actualmente tienen, que es en abril, que ahí es más o menos cuando se cierra la convocatoria de becas, pues te diré que todo el proceso fue desde abril hasta noviembre. Fue un proceso de varias pruebas, varias entrevistas, pero una de las primeras pruebas era la prueba no me acuerdo cómo se llama, pero es la misma prueba que te hacen en la universidad para poder entrar, es el examen de admisión prácticamente. Ujú. Y entonces, 1 o 2 meses antes te daban la guía, te daban un pequeño librito con todos los temas, con todo el material que puedes estudiar para prepararte para el examen. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces decía, bueno, yo quiero ganarme esto, me voy a esforzar por hacerlo. Y desde que me dieron ese librito, todos los días iba y empezaba a leerlo. Obviamente llegó un momento en el que yo ya lo había terminado de leer y entonces, bueno, a buscar en internet, a buscar ejercicios similares, pruebas similares y prepararme y fue una cuestión de varios días para poder estar preparado para ese examen. Increíble. Y ahí sí que algunos dicen, bueno, porque está ese mito de que no, este porque tiene suerte, porque llegaron a ofrecerles estas becas y uno demuestra que, bueno, necesita ayuda y ahí se la dan, pero no es solo así, ¿no? Hay un proceso de preparación, hay que demostrar que uno realmente tiene esa hambre, esa garra para lograr las cosas y bueno, se demuestra con esa preparación, ¿no? Pero cuando deciste que los resultados se dan en noviembre, y eso para los que, para, para uno que es, que conoce cómo son los procesos, o sea,
prácticamente, si las clases empiezan en enero y estás esperando hasta el mes de noviembre para que te den un resultado, o sea que prácticamente vivís con una incertidumbre. ¿Será que voy a poder estudiar o no voy a poder estudiar? Y creo que no son emociones nada fáciles ni agradables, ¿no? Es decir, ¿había algún Sí, plan B? ¿O qué sucedía si... ¿Cómo manejaste esa situación en lo que estabas esperando hasta noviembre? sí, 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 total, como dices, pues fue una incertidumbre bastante grande. Eh, Recuerdo que en el colegio, como es una carrera técnica, nos pedían hacer prácticas. Entonces era de Ujú, ir a una empresa, ir a hacer ahí trabajos, estar ahí una cierta cantidad de horas. Y yo me acuerdo que todos los días, cuando yo regresaba de las prácticas, iba a ver si no había una llamada perdida en el teléfono. Porque normalmente cuando te daban como que información de la siguiente etapa, te llamaban y te decían, mire, pasó a la siguiente etapa, estas son las instrucciones, etcétera. Entonces yo todos los días iba a ver si había una llamada perdida. Entonces, sí, justamente esa incertidumbre todos los días de ver qué pasaba. Y en esa llamada no sabías qué iba a pasar porque te podían decir, mire, pasó a la siguiente etapa, como mire, lamentablemente ya no pasa. Entonces, era una incertidumbre bastante grande, bastante fuerte. Em, y el plan B, en ese momento, pues, el plan B, bueno, los siguientes dos planes, uno era la universidad estatal, que es la Universidad de San Carlos, la única universidad pública en el país. Ese era el plan B. Y el segundo, pues, era trabajar, ver de qué forma conseguía el dinero para poder hacer el pago de las mensualidades, la matrícula en la universidad, etcétera. Entonces, esos eran los segundos planes que ujú. tenía en dado caso, pues, no se pudiera lograr lo de la beca. Ajá, o sea que ya estaba, o sea que no estabas dejando al destino y a la suerte que, bueno, se diera lo que se diera, sino ya estabas pensando, imaginando, bueno, si esto no se da, pues ya sea que vaya a estudiar a la estatal o que siga trabajando, adquiriendo experiencia, generando los credenciales y el dinero y probar de nuevo el siguiente año, ¿no? Que no son decisiones nada fáciles, pero afortunadamente, pues se dio a la primera y no fue por suerte, sino fue por toda esa dedicación y por todo lo que estaba en juego, porque me imagino que poner tu carrera profesional, porque para los que no conocen podrán decir, bueno, ¿y por qué no se fue a la estatal? Bueno, la estatal, claro, es una opción. Pero tristemente por la realidad de Guatemala, pues a veces no es, uno quiere ir a estudiar, pero no es funcional todo el tiempo, tienen otros retos, cuestiones, y a veces lo que uno menos logra hacer es ir a estudiar por diferentes motivos y razones, que no es la opción más atractiva en todas las circunstancias, ¿correcto? Sí, 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 totalmente. Ujú. Y para el que quiere estudiar y quiere salir adelante y todo, y si tiene la oportunidad de, bueno, de acceder a una educación de mucho mayor calidad, que sea una plataforma para lo que viene después, es, tristemente, es muy limitada las opciones para la realidad de Guatemala, pero si existen estos mecanismos, fabuloso que lo pudiste aprovechar, se dio la oportunidad y entraste a la universidad, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia cuando, primero cuando recibiste esa llamada? ¿Cómo la encontraste? Te dijeron, bueno, ¿algún día en noviembre te dijeron hoy sí entraste o te tuvieron en suspenso? ¿Cómo fue la notificación de que fuiste beneficiario? Pues me llamaron, me dijeron, mire, necesitamos que venga a una entrevista aquí a las oficinas de la fundación. eh, y pues esto fue nada más la instrucción. Solo viene una entrevista. eh, no te dijeron como que si mire, le vamos a dar una noticia, buena o mala, no estaba esa instrucción, sino que solamente venía la entrevista. Pues fui. em, y me recuerdo que en ese momento me habían dicho que si podía mis papás acompañarme, pues que vinieran. Ujú. Pues mis papás siempre han sido muy trabajadores, pues lamentablemente no me podían acompañar. Entonces me tocó pues irme solo en ese momento. Fui y todo, entré a las oficinas. Ahí estaban pues todas las personas, te menciono nombres, estaba Evelyn Hernández, Mayra Monzón, y estaba doña Isabelita Gutiérrez de Bosch, que en paz descanse. Estaban todas ahí presentes y pues empezaron a hablarme y me dijeron, "Mira, al final entre todos los seleccionados, pues has sido uno de los afortunados para darte la beca, la tienes, la concedes". Y creo que en ese momento pues es un momento lleno de muchas emociones porque ves que todo el esfuerzo que vino desde hace meses, en ese momento estaba dando fruto. Te sientes conmovido de que puedes tener la oportunidad de cumplir ese sueño, pero a la vez también hay un reto bastante grande que ves que se viene, porque obviamente eh, el proceso es uno para obtener la beca, pero el proceso para mantenerla es otro diferente. Eh, no es el mismo, que entonces tienes que mantener un promedio mínimo, tienes que enfrentarte a los retos de una universidad bastante exigente, de aprender nuevas cosas. Entonces sabes que viene un reto bastante grande, entonces es una mezcla de emociones en ese momento, pero el más grande de ellos es que sabes que todo lo que te esforzaste pues pudo valer la pena. Esa gratificación de que se logró y aquí a nadie ni nada nos para, ¿no? Aquí vamos para adelante
Sabemos que el camino no es fácil, pero vamos para adelante. Así que fantástico, eso te lo dan en noviembre, casi que regalo anticipado de Navidad. Y ya Sí, todos contentos para lo que viene en enero, para esa nueva experiencia en la universidad. Y cuando entraste a la universidad a estudiar la carrera de ingeniería electrónica, ¿cómo fue? ¿Fue de acuerdo a tus expectativas? Bueno, sé que es una universidad de alto nivel, alto rendimiento, estoy preparado. ¿Te fue fácil porque era algo que te gustaba? ¿O te fue difícil? ¿O cómo fue la experiencia en los estudios? creo que el primer año siempre es complicado porque es cuestión de adaptarse a una nueva modalidad del estudio, porque no es lo mismo el colegio que la universidad. Entonces es de adaptarse, también de adaptarse a nuevos compañeros, nuevos amigos, eh, también de adaptarse a los profesores. Hay profesores que son más exigentes, hay profesores que tal vez no tanto. Entonces es cuestión, una cuestión de adaptación. El primer año pues no fue fácil, fue de bastante esfuerzo, de ponerse al día, porque el primer año es de llevarte al nivel que necesitas para poder seguirlo manteniendo en todos el resto de años. Entonces, esa subida, pues es complicada. Cuando uno va en subida, pues sabemos que nunca es fácil, siempre es complicado. Entonces, creo que ese fue el reto bastante grande, el poder acostumbrarme a la exigencia que se pedía en la universidad. Ujú, ujú. Y en ese proceso, porque claro, como bien decís, o sea, de un lugar tan especial como Guatemala, donde no hay una educación estándar de secundaria, es decir, hay muchísimos niveles, o sea, ese primer año es de nivelación para que todos avancen de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Y cuando estás avanzando en tu carrera, ya tenías, ¿en qué momento empiezan a hacer esa inquietud? Bueno, yo después de esto quisiera hacer algo en el extranjero. ¿En qué momento nace eso? ¿Desde el inicio, a media carrera? ¿O te recordás cómo fue ese proceso en tu caso? Creo que fue un proceso de todos los años, y también creo que fue gracias a la universidad, porque la universidad eh, también incentiva mucho eso de poder ir a estudiarte al extranjero o a hacer intercambios. Entonces yo había visto personas a mi alrededor que se habían ido a hacer intercambios durante el tercer, el cuarto año, etcétera. Entonces decía yo, bueno, yo quiero hacerlo algún día. ¿Ya? Eh, en ese momento pues no tenía tan claro a dónde me quería ir, solo sabía que me quería ir fuera, que quería tener esa experiencia. Eh, Apliqué un par de veces a un par de programas. em, pero pues lamentablemente en ese momento no se dio. Creo que la principal limitante en ese momento fue el inglés, porque obviamente cuando uno se va al extranjero, pues necesita tener una buena base sólida de inglés. En ese momento pues lamentablemente no la tenía y no se dio, no sé, por eso no se pudo dar la oportunidad. Pero más o menos como en cuarto año por ahí fue cuando yo conocí al director de investigación de la Universidad de Navarra y fue cuando yo conocí esa maestría en economía de finanzas. ¿Ya? Y fue cuando dije, bueno, a este lugar o a esta maestría a la que yo quiero ya estudiar. ¿Ya? Entonces, desde cuarto año yo tenía como que el camino trazado de que a esta universidad y quería ya estudiar esa carrera. Ajá, o sea que en los primeros años tenías nada más esa como inquietud o esa visión porque veías que otros habían ido, habías escuchado porque la universidad propiciaba o promocionaba estos intercambios. Entiendo, aplicaste esos intercambios y por el tema del inglés no se dio. ¿Te acordás a qué países eran o qué tipo de intercambios eran? ¿Eran estos que se va un semestre, un año o cómo funcionaban? Sí, eran intercambios de un semestre. Eran intercambios de un semestre. Recuerdo que uno de ellos era Alemania. No me recuerdo el nombre del programa exactamente, Ujú, pero uno de ellos era Alemania. Y había otro que era Estados Unidos, que si ujú. no mal recuerdo era la beca SUSI, creo que se llamaba el programa. Eh, Esos eran los programas a los que apliqué en su momento. Ujú. Y o sea, esto no se da por esas circunstancias del idioma, las limitantes del idioma. ¿Te pusiste a estudiar el idioma o dijiste, bueno, esto no es para mí y en otra ocasión lo veremos? O... En ese momento dije, bueno, no se dio, fue el inglés. Nunca le tomé prioridad porque la verdad es que nunca me ha gustado ese tema de estudiar inglés. Siempre ha sido eh, algo que no me ha gustado. Prefiero recibir clases de matemáticas y no clases de inglés. Siempre he peleado contra eso. Entonces, en ese momento la verdad es que no le puse mucha atención al inglés. Fue ya hasta cuando yo decidí aplicar a la Universidad de Navarra en España, fue cuando ya le puse pues, bastante interés al inglés, porque ahí pues uno de los requisitos pues era tener el TOEFL y necesitaba tener el TOEFL con un puntaje mínimo, entonces ahí sí no me podía hacer de la vista gorda para no pasar ese examen. Ahí sí tocaba, a pesar de que el lenguaje universal son los números, pero había que estudiar el idioma, ¿no? Y ese es otro mito, ¿no? Porque a pesar de ser España, los programas de maestría en España son en inglés, ¿no? O al menos esos programas internacionales, ¿correcto?
Sí, totalmente. Sí, el programa, en especial este de la maestría en economía y finanzas, es totalmente en inglés. Y entonces había que estudiar, a pesar de que me imagino que cuando conociste a este director de la maestría, posiblemente la charla fue en español o se las dio en inglés. No, fue en español. Eso fue completamente en español. Ujú. Entonces me imagino que cuando se las dio en español se te empezaron a abrir un poco, bueno, esta es otra oportunidad, no necesariamente el mundo desarrollado es solamente en inglés, se pueden hacer otras cosas. ¿Y te acordás en qué circunstancias o cómo conociste a este director de la carrera, de la maestría? Sí, y creo que es el momento en el que uno se da cuenta que los distintos lugares en los que uno ha transitado en algún momento llegan a rendir fruto, siempre y cuando uno mantenga cierto vínculo con esos lugares. Entonces, Ujú, eh, pues como ya te había contado, pues yo estudié en Quinal, que es un colegio técnico aquí en Guatemala, em, y entonces yo seguía al colegio por las redes sociales. ujú. Y en una de esas, en Facebook, hicieron una publicación de que iba a venir una persona de España a presentarnos maestrías y los que quisieran, los que estaban interesados, pues que podían asistir a escuchar la charla. Em, y fue ahí donde yo conocí a esta persona. Entonces dije, bueno, ¿qué puede pasar si voy a la charla? Pues no pasa nada, no pierdo nada con ir. Fui y ahí pues nos platicó todo, cuál era el objetivo que él quería, pues ya nos estaba presentando esta maestría. em, y nos contó todo lo que implicaba la maestría, que te daba un fuerte conocimiento en matemática, en investigación, y algo que a mí siempre me ha gustado. Entonces dije, bueno, esta es la maestría que quiero ir. Ajá, y ahí sí que la importancia de mantener ese vínculo y esa relación con las instituciones de donde salimos, porque si no hubieras tenido el contacto o esa relación con tu antiguo colegio, nunca te hubieras enterado, ¿no? Sí, totalmente, no lo hubiera conocido. Ujú. Increíble, increíble. ¿Y qué reflexión te viene? Porque alguien como vos que se describe, bueno, a mí me gustaba desarmar cosas, me gustaba meter las manos, era bastante práctico, bastante técnico, estudiaste en un colegio técnico, luego entras a la universidad a sacar la carrera de ingeniería electrónica. Me imagino que fue hasta la carrera de ingeniería donde empezaste a conocer más a profundidad las mates y las físicas. Sí, sí, ahí fue donde las empecé a conocer más, a entrar un poco más a profundidad y donde dije, bueno, esto me gusta bastante. Y no solo las matemáticas, sino también la programación, porque la carrera también te da mucho de programación. No es una carrera completamente para ser programador, pero te dan bastantes conocimientos de eso. Entonces, eran las dos disciplinas que me gustaban bastante. Y entonces ahí se empieza a formar esa base que es crítica y es indispensable para esta maestría en finanzas, ¿no? Y esto sucede en cuarto año, ¿no? Cuando conoces a este director y qué les comenta, les presenta el programa, decís, bueno, esto me gusta, ¿y qué sucede después? Después de eso, pues obviamente en ese momento, pues uno hubiera querido haber seguido de una vez en ese momento a estudiar la maestría, pues, pero no se podía, había que tener un camino previo a eso, había que finalizar la carrera, la universidad. Ujú, Y entonces, en ese momento no se podía, pero la persona, pues lo que quería era seguir manteniendo comunicación con nosotros, con las personas interesadas, y a medida que él venía, cada vez que él tenía la oportunidad de venir a Guatemala, pues nos reuníamos para platicar a ver cómo estábamos, cuáles eran nuestros planes, etcétera. Entonces se mantuvo esa comunicación durante todos esos años, y eso ayudó a que el camino también que yo tenía trazado a irme a estudiar esa universidad y esa carrera, pues no se perdiera. ujú, ujú. O sea, siguen en contacto y siguen las cosas. Y contanos, bueno, durante tu carrera en la universidad, en la ingeniería, ¿te involucraste en algún tipo de proyectos especiales? ¿De qué hiciste tu tesis? ¿Cómo fue tu transitar? Es decir, ¿te acercaste un poco a las finanzas desde la carrera o al final de la carrera o eso fue totalmente nuevo lo que vino después? No, fue algo totalmente nuevo. Ujú. Durante la carrera, pues no vi nada de finanzas y no me metí a hacer proyectos de finanzas ni nada por el estilo. Fue ya hasta después de la carrera cuando ya me empecé a meter un poco más en ese mundo. Y cuando te dicen finanzas, porque claro, bonita esa presentación, bonita esa introducción, lo que vinieron a mostrarte de España, ¿te cruzó por la mente en algún momento decir, bueno, esto está un poco fuera de mi alcance, mejor me quedo en Guatemala, trabajo, ya me dieron esta beca para estudiar aquí, es momento de empezar a retribuir y esto, o ya tenías claro, no, yo me gradúo y me voy a especializar? ¿Cómo era tu mentalidad en ese momento? Sí, la mentalidad en ese momento era más que todo vivir la experiencia de poder ir a estudiar fuera. Y creo que ese era el objetivo principal. Yo quería vivir esa experiencia y pues el camino a seguir.
era ir a estudiar esa maestría. Entonces Esa ese era maestría. el camino. Ese Ujú. era el camino. ¿Buscaste otras opciones? ¿O cuando te llegó esa opción dijiste, esto es lo mío y a esto es a lo que me voy a enfocar? Había visto otras opciones, pero nunca llegué a aplicar a otras universidades. Esa fue la única a la que apliqué. Entonces estaba poniendo ahí toda la apuesta a esa universidad, a ese proceso de admisión. Fue como cuando dicen ese amor a primera vista, ¿no? Esto del universo me está mostrando, bueno, viene de mi antiguo colegio, esto es lo que me gusta, me apasionan la mate, estos modelos matemáticos, las finanzas, vamos por ello, ¿no? ¿Cómo te empezás a preparar para aplicar? Porque no es solo decir, bueno, yo quiero, ¿no? Sino hay que hacer cosas, hay que hacer ciertos procesos para poder aplicar, ¿no? Sí, sí, sí. Originalmente, pues los planes era irme en el 2020, pero bueno, ya sabemos que en ese año No vino fue la un año pandemia. fácil, no fue un año No, fácil, ¿no? sí, sí. En ese momento, pues afortunadamente yo ya estaba trabajando, ya estaba generando, pero como todo se cerró, mis padres pues no pudieron ir a trabajar y en ese momento pues me tocó hacerme cargo de los gastos en la casa. Entonces dijimos, bueno, no, suspendemos esto por el momento y hasta el siguiente año cuando ya las cosas pues vuelvan a la normalidad, poner una nueva normalidad en la que vivimos ahora. Pues entonces en ese momento ya puedo volver a repensar si puedo irme o no. Y creo que fue una buena decisión porque al final todo ese tiempo que yo estuve esperando para poder aplicar a la universidad, pues fue un tiempo que me ayudó a poder ahorrar lo suficiente para poder sustentar todo el tiempo en el que iba a estar en España. Entonces, en ese momento, en 2020, en el proceso previo a aplicar y a darme cuenta que lo tenía que pausar, pues yo había visto cuáles eran los requisitos, que pues había que escribir cartas de recomendación, cartas de motivación, y yo decía, bueno, todo esto lo puedo conseguir, pero había un elemento que era más complicado de conseguir, que era el TOEFL, ¿ya? Y era el requisito de inglés, que yo sabía que iba a ser un reto completamente duro. Entonces sabía que me tenía que enfocar en eso. Entonces yo renuncié más o menos, bueno, renuncié en diciembre del 2020 a mi trabajo para poder irme en septiembre del 2021. Y todos esos meses pues los iba a usar para poder prepararme, para poder sacar el TOEFL, porque sabía que iba a ser algo pues, bastante duro de obtener. Em, Renuncié, me empecé a preparar y la meta era estudiar 8 horas diarias inglés, así intenso, porque decía, "Bueno, no tengo mucho tiempo porque las solicitudes cerraban más o menos en abril o mayo, si no mal recuerdo. Ahí cerraba el proceso de admisión. Entonces tenía un poco tiempo para poder prepararme. Entonces así fue de todos los días, 8 horas. No te puedo decir que las 8 horas las hice todos los días. Había días en los que no tenía ganas y hacía 1, 2 horas, o días en los que tenía todas las ganas y hacía 6, 7, 8 horas. Entonces fue un proceso de todos los días de estar así intenso practicando el inglés. La primera vez que hice el TOEFL no lo pasé, el requisito mínimo era 90. Yo llegué, si no mal recuerdo, como 88. Me hicieron falta ahí un par de puntos para llegar. Entonces dije, bueno, me preparo otro mes y lo vuelvo a hacer. Y ya en ese momento, pues ya lo hice. No saqué una super nota. Llegué como a 91, 92, si no estoy mal, pero ya era lo suficiente para poder aplicar. Fantástico. Y mira, así que prácticamente tu trabajo se volvió aprender inglés, Sí. refinar y pasar el examen de inglés. Wow. Ujú. ¿Y cómo lo estudiaste? Es decir, si bien es cierto, dejaste tu trabajo, tenías todo el tiempo en teoría para hacerlo, pero ¿compraste algún curso? ¿Fuiste autodidacta? ¿Cómo lo hiciste? Yo siempre he sido muy, muy autodidacta. Entonces, pues me ponía a buscar en internet, me ponía a descargar pruebas gratis del TOEFL que había. eh, Audio, me ponía a escuchar audios, habían pruebas gratis en internet donde escuchabas el audio, luego respondías preguntas, también la escritura había que fortalecerla bastante y creo que algo que me ayudó mucho fue que encontré una página con inteligencia artificial que te armaba preguntas muy similares al TOEFL y te las calificaba, porque al final en el TOEFL te evalúan el listening, el writing y también el speaking. Entonces el speaking en el TOEFL te lo califica un ser humano. Entonces Ujú. es complicado que una prueba ya establecida, porque el writing y el listening lo puedes automatizar en una computadora para que te lo califique automáticamente, pero el speaking es muy complicado. Entonces esta página pues era completamente gratis. Y tenía inteligencia artificial que te calificaba eso, te calificaba el speaking, entonces eso me ayudó bastante y también te armaba preguntas muy similares al TOEFL para que te puedas preparar. Ajá, y esto era antes del chat GPT y todas estas cosas, ¿no? O sea que Sí, eso fue antes de que existiera todo esto. Ujú.
O sea que sí te tomaste la dedicación de buscar y encontrar recursos para hacer estas pruebas, ¿no? Y aquí surge la pregunta, porque cualquiera podría decir, wow, o sea, bueno, te tomas o sea, dejas tu trabajo, te dedicas prácticamente a tiempo completo a estudiar el idioma, le das, pasas cierta cantidad de tiempo, haces el examen y no pasas. O sea, me imagino que eso fue emociones fuertes, frustraciones, retos, y el examen no es gratis, o sea, no solo no estás generando, estás gastando y no lo pasas. ¿Cómo eran las emociones para vos en ese momento y no decir, bueno, esto no es para mí, ya lo intenté y no se pudo? Sí, fue complicado cuando recibí también esa nota eh, y decir, "Bueno, no lo logré. Tengo muy poco tiempo para hacerlo nuevamente. No sé si lo voy a lograr. Está complicado, pero ahí entra de nuevo la perseverancia que siempre he tenido de decir, bueno, no, lo puedo lograr. Hay una frase que dicen aquí en Guate y es el perico donde quieras verde. Entonces, decía yo, bueno, yo sé que lo puedo lograr. He superado muchas otras cosas en el pasado y esta no va a ser una que me va a detener en ese momento. Y pues era de seguir adelante, seguir intentando. O sea, una prueba de inglés no me va a detener todo lo que puedo hacer en mi futuro profesional y lo volviste a hacer. ¿Cuánto tiempo después lo volviste a hacer? ¿Te acordás? Recuerdo que lo hice un mes después. Un Ujú. mes. ¿Y ese mes cómo fue? ¿Fue otro mes intenso de 8 horas diarias? Fue otro mes intenso de 8 horas diarias. Ajá. Y ya un poco más focalizado porque al final cuando te dan el resultado de TOEFL te dicen que fue lo que fallaste más y mucho de ello era el speaking. Que al Ujú. final siempre es complicado porque uno puede soltarse, uno puede hablar muy bien en español, pero porque es su lengua nativa, pero ya expresarte en inglés es lo complicado. ¿Y cómo estudiaste el speaking con la computadora? Porque ahí ese es otro reto, no es lo mismo que leer, no es lo mismo que escribir. O sea, ¿cómo estudiaste el speaking? Pues como te digo, bueno, con esta página que te armaba preguntas de inteligencia artificial, hablabas y él te calificaba que también hacías eh, el speaking, pero también yo mismo venía, porque sabía la estructura de las preguntas del TOEFL, entonces yo buscaba un texto, lo leía y después trataba yo mismo de resumirlo, me grababa a mí mismo y después me escuchaba y decía si sueno bien o tengo demasiadas pausas o en esto me equivoqué, esto está mal escrito, iba corrigiendo también después de que hablaba, lo escribía para ver que la estructura estuviera bien, que todas las palabras que hubiera usado, los tiempos estuvieran correctos. Así era como me iba formando, iba mejorando ese speaking. Fantástico. ¿Y qué te decía la familia en ese momento? ¿Se preocupaban? Decía, bueno, este ya la necedad le está agarrando muy fuerte y mejor que se relaje un poco. ¿O ¿qué te decían? Siempre me han apoyado mucho, entonces pues básicamente el apoyo de ellos era sus palabras, sus alientos. Decían, bueno, échale ganas, yo sé que vos puedes, lo puedes lograr y creo que eso era lo que me impulsaba a poder seguir manteniéndome en el camino. Seguir adelante, ¿no? Porque yo recuerdo en mi historia, en mi caso, ¿no? A mí también, no sé, no, mi problema no era con el examen de inglés, sino era que simplemente no me aceptaban las universidades. Y cuando me llegaban los rechazos y volver a probar y tratar de volver a hacerlo y me quebraba la cabeza porque quería irme a Estados Unidos, en algún momento alguien que me quería mucho me dijo, mira, ¿para qué te estás complicando tanto la vida? Aquí estás bien, ya te graduaste de la U, puedes trabajar, estás tranquilo, ¿para qué te querés ir a hacer hamburguesas al norte si aquí estás bien, ¿no? Entonces, te lo dicen con cariño, pero te quema por dentro, ¿no? Porque es como, bueno, es eso de que no te entienden o el no sentirse entendido de lo que realmente querés lograr para tu vida. Y eso a veces también es un motor que te impulsa, pero no todos tienen el privilegio de que, bueno, te apoyen en tu hogar y te digan, dale, dale, vamos y seguimos adelante. O sea que interesante cómo se manejan esas emociones que ambas influyen para que sigas adelante y no te des por vencido, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ujú. Y con lo que mencionas también, por ejemplo, al inicio, cuando yo les conté que iba a renunciar y a aplicar para poderme a estudiar fuera, pues al inicio pues no estuvieron como que muy de acuerdo porque son otro tipo de mentalidades, pues ellos fueron educados de una forma eh, y eran otros tiempos, en tiempos en los que el irse a estudiar fuera pues no era algo muy, muy común o algo que se viera posible. Entonces me decían pues que tenía un buen trabajo, ganaba bien, cómo lo iba a dejar, etcétera. Pero entre todas mis locuras pues ellos sabían que si lo estaba haciendo o a él algo que quería algo porque en un futuro iba a dar fruto. ¿Ya? Ujú. ¿Te costó negociar? ¿Hubo negociación o no hubo necesidad de negociar? Creo que no hubo necesidad de negociar. Ujú. Simplemente al inicio pues no era que no estuvieran de acuerdo, sino que o sea, les hacía un poquito de ruido
el hecho de renunciar al trabajo y buscar ese sueño, eh, pero siempre han creído en mí, entonces creo que eso fue lo que les dio la confianza de poder aceptar la decisión que estaba tomando en ese momento. Fantástico, porque más allá de que no estén de acuerdo, me parece, al menos en mi experiencia, que es esa preocupación genuina por tu bienestar y que no necesariamente comprenden por qué es que estás tomando las decisiones y cuestionan. Y ahí es donde uno tiene que tener claridad en lo que quiere y si lo puedes articular bien, pues entonces, aunque no estén de acuerdo, pues comprenden y te apoyan, ¿no? Y me imagino que más o menos por ahí fue tu caso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, como tienes razón, es más de allá de que no estén de acuerdo es la preocupación, porque son los padres de uno, se preocupan por el bienestar, el futuro de sus hijos, entonces es más una preocupación. Ujú. Y como bien decís, vienen de otras épocas, otras cuestiones, ya ves que están tranquilos y bueno, ¿cómo va a dejar el trabajo cuando venimos, acabamos de salir de una pandemia donde prácticamente la gente ni siquiera tenía trabajo? Y o sea, es complejo, pero fabuloso, se logra ese apoyo, logras estudiar de nuevo, sacar el examen y ese era el último elemento prácticamente que nos detenía para completar la aplicación. Sí, ese era el único que nos detenía. Yo ya tenía todos los documentos, cartas de motivación, de recomendación, ese era lo único que me hacía falta. Y se mete todo el paquete a la universidad, se aplica y ¿qué sucede? Y después pues viene la respuesta. La verdad es que fue una respuesta bastante rápida. Según yo iba a ser un proceso más complicado, que iba a haber como que entrevistas, etcétera. La verdad es que no envié la convocatoria y te digo yo que al mes, si no mal recuerdo, había recibido la respuesta de aceptación y, y con ello pues venía también la ayuda que me iban a ofrecer, porque al final también yo sabía cuánto costaba la maestría, el dinero para poder sustentar toda la maestría no lo tenía, también confiaba en que iba a haber cierto apoyo de la universidad. No había aplicado ninguna beca de aquí de Guate ni externa, sino que solamente apliqué a la ayuda financiera que te da directamente el programa de la Universidad de Navarra, específicamente para esa maestría. En esa maestría tiene ahí fondos para poder ayudarte con el financiamiento. ¿Y qué te motivó a no aplicar a ninguna beca externa, a ninguna beca de otras esas fundaciones, asociaciones, programas y etcétera? ¿Por qué no hacerlo? El principal fue porque quería ir a estudiar ahí, quería hacer esa carrera, y decía yo, bueno, esto es sí o sí. Y el segundo también porque habían programas que no me convencían del todo, ¿ya? Que no había algo que tal vez no me terminaba de convencer, o también eran países en donde era demasiado caro, porque al final, pues, si comparas España con Alemania, por ejemplo, Alemania es mucho más caro la vida es mucho más cara, entonces también eso es una limitante, no solo los programas, sino que también la limitante económica. Ujú. Y además, como bien decís, vos ya estabas, ya habías conocido al director de la maestría, ya estabas enfocado, esto es lo que quiero, y la mejor manera y más eficiente que encontraste fue aplicar a la ayuda financiera a la universidad. ¿Y eso te cubría los estudios o también había algún estipendio para vivir? Porque lo más caro es vivir al final de cuentas, ¿no? Sí, no, eso solamente te cubría los estudios, el costo de de la maestría, que al final tenía un costo completo toda la maestría y ellos me dieron un 70% más o menos Ujú. de financiamiento, de beca, y a mí me tocó pagar nada más el 30%, pero eso era nada más el coste de la maestría. Ya todo lo de mantenerme, los boletos de avión, el- la vivienda y todo eso, pues ya corría completamente por mi cuenta. Y esos no son gastos despreciables, ¿no? Eso es, si esto era un año o eran 2 años. Eso era de un año, eso era un De año. un año. Y o sea, y un año mantenerse después de haber estado trabajando, después de haber estado generando, después de haber estado produciendo, bueno, voltearse nuevamente ahora a prácticamente no tener un ingreso no era una decisión fácil, ¿no? Sí, uno, pues, como ya venía a trabajar, veía como poco a poco su cuenta de banco iba creciendo, pero ya después, cuando te vas a estudiar, vas viendo cómo estaba decreciendo, cómo va disminuyendo todo eso que habías ahorrado. Ujú. ¿Y eso te hizo dudar en algún momento o ya lo tenías claro? Bueno, yo voy a gastarme esto que me tengo que gastar, voy a invertir en esto porque esto es lo que quiero. ¿O dudaste en algún momento, será que vale la pena y será que puedo? O será que voy a tener el retorno de la inversión? Que también es otra pregunta, ¿no? Sí, como ya tenía la visión desde hace varios años de que quería estudiar esa carrera en España, yo al final pues sabía que eh, había que tener ciertos ahorros para poder sustentarme ahí en el país. Entonces, todo lo que había podido yo ahorrar durante esos años que trabajé, sabía yo que los podía utilizar para poder mantenerme en España. Y ya en el momento de que fue el momento de la aplicación donde ya me habían aceptado,
y ya me habían dado cuánto yo iba a tener de financiamiento. Tocaba el momento de ver si lo que tenía me alcanzaba o no. Porque una cosa es tener la idea de cuánto tengo y pues, al final esa no es la realidad, hay que ir a ver cuánto cuesta vivir en ese lugar. Entonces era una misión y volvían ahí las habilidades de ser autodidacta. Entonces me metí a investigar cuánto costaba más o menos rentar un apartamento. Me metí a los supermercados de donde iba a estudiar en Pamplona y me fui a ver cuánto costaba. Hice mi menú semanal, mensual y dije, bueno, esto es lo que necesito comprar, voy a ver cuánto cuestan, hice mi presupuesto y dije, bueno, esto sí, sí puedo sustentarme. Vi cuánto más o menos costaba una vivienda cerca de la universidad, cuánto costaba una más lejos y esa que estaba más lejos, cuánto me implicaba gastar en transporte para llegar a la universidad o si me podía ir caminando. Entonces era una cuestión de varios factores, iba viendo a ver de dónde podía ahorrar más, en dónde pues no era posible ahorrar más, etcétera. Y toda esa investigación fue me ayudó a darme cuenta si era posible sustentarme, si mis ahorros me iban a alcanzar o no. O sea, hiciste prácticamente toda esa labor de sumas y restas para hacer tu presupuesto y definir esto es lo que necesito para vivir y esto es lo que tengo, ¿no? Y cuando Sí, hiciste todas esas sumas y tus restas, ¿cómo fue el balance? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Tengo lo suficiente o no tengo lo suficiente? tenía lo suficiente, aunque no tenía un colchón muy grande por emergencias, porque siempre hay que tener ahí un colchón para emergencias, uno nunca sabe qué puede suceder. Entonces estaba muy ajustado a lo que necesitaba. Ujú. Mm, Se me rompe el par de zapatos que tengo y necesito comprar uno. Hay que tener un colchón de emergencia, ¿no? Hay que tener un colchón de emergencia, correcto. Y ahí es muy curioso con lo que mencionas, lo de los zapatos, porque recuerdo que cuando llegó el invierno, eh, yo me negaba a comprar un abrigo para el invierno. Yo decía, no, con los suéteres que traigo, pues puedo sobrevivir, porque los abrigos no son nada baratos. Eh, Me ponía dos, tres suéteres, pero llegó un momento en donde el frío era mucho y ya eso no me alcanzaba y decía, no, bueno, sí, tengo que comprar un abrigo y botas para el invierno, para la nieve. eh, los tenis que uno no utiliza normalmente aquí en Guatemala, pues no iban a durar allá porque no están hechos para ese tipo de climas. Entonces son gastos que uno al final, pues en ese momento, pues no los tomaba en cuenta hasta que uno ya lo experimenta. Es cuando ya tiene que hacer ese gasto. O sea que la vida no fue fácil financieramente, ¿no? Porque como bien decís, uno podrá hacer muchos cálculos y cuestiones, pero siempre hay elementos adicionales que se nos escaparon del plan, ¿no? Y en este Sí, caso, ujú, la ropa y todos los accesorios de invierno que no íbamos a aguantar y pasar todo el invierno con frío, ¿no? sí, justo. Ujú, sí, Pero sí. entonces se hacen las sumas y las restas, se hace el presupuesto, haces esto y ¿qué? ¿Tomas la decisión? ¿Sí nos vamos? Sí, sí, sí. Dije, bueno, estoy ajustado, pero creo que lo podemos lograr. Y bueno, pues me tiré al agua sin saber nadar y dije, veamos a ver qué pasa. Y esas son historias fantásticas y fabulosas, ¿no? Porque son cuestiones que a veces uno se pregunta, no sé si te ha pasado, pero conforme uno va creciendo y avanzando en su recorrido de vida, y cuando uno ve al pasado y dice, wow, cómo tuve el coraje de aventarme y de hacer cosas que quizá hoy en día, a pesar de que fuiste tú la persona que lo hizo, a veces uno se sorprende del coraje que tuvo para hacerlo en el pasado, porque a veces se preguntaría uno, ¿será que me animaría a hacerlo de nuevo, no? En este estado de Sí, la vida. ujú, sí, completamente. Y justo viene y entra en juego el hecho de que vas a un lugar completamente desconocido y Nunca vas has estado, completamente nunca solo. lo has visto y Ujú. ahí te vas animando. O sea que bueno, hiciste todos los números, estaban las conclusiones más o menos ajustadas, pero decidiste, nos vamos. Y entonces, ¿qué viene después? ¿Aplicas a la visa, compras el boleto y haces la maleta? Sí, viene ya el proceso de trámites, aplicar la visa, esperar la resolución de la visa, comprar los boletos, comprar maletas de viaje. Yo no tenía maletas de viaje, entonces fui a comprar maletas, a preparar todo lo necesario, decir, bueno, esto sí me va a servir allá, esto no me va a servir allá. Viajé lo más ligero posible, porque una maleta adicional implicaba un gasto más. Decía, no, me voy solo con lo necesario, con lo que puedo sobrevivir. Y era cuestión ese juego de ver que sí servía, que no servía, para poder irme. Ujú. Ahí sí que tip aprendido, es mejor pagar un poquito más en la maleta extra y meter el abrigo y las botas desde Guatemala que irlas a comprar allá, ¿no? Que irlas a comprar totalmente. Ujú, Pero totalmente. eso es para la siguiente, ¿no? Eso es para la siguiente. Y cuando se hace esa maleta, cuando se compran esas maletas, a pesar de que estás viajando light, liviano, ¿cuál era el pensamiento? ¿Cómo pensabas? Bueno, este boleto que compré y esta maleta que compré es solamente una vía, es decir, no hay retorno, aquí vamos a ver qué sucede, vamos con todo. O ibas tranquilo pensando, bueno, yo voy a ir a sacar mi maestría
Se acaba, esa es mi misión y me regreso. ¿Cómo era el pensamiento en ese momento cuando te estabas por ir? En ese momento, cuando yo ya compré el boleto, no compré de retorno, compré solamente de ida, porque en un inicio decía yo, bueno, si regreso mejor compro el boleto en otro momento y no ahorita, ya, Ujú. porque también eso me salía más caro comprar el boleto completo, ida y vuelta, que solo comprar el de ida, ya. Y no sabía cuándo iba a regresar, entonces decía yo, bueno, compro solo el de ida, me voy. Y en ese momento, la verdad es que al inicio no me importaba si me quedaba trabajando en España, en algún país de Europa, en otro país, o regresaba a Guate. La verdad es que estaba abierto a cualquier opción, no estaba completamente casado con un objetivo, sino que estaba muy abierto a lo que viniera. O sea, todo el mundo estaba abierto para vos, ¿no? O sea, estábamos básicamente aventurándonos a una nueva experiencia y darle con todo, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? La despedida de la familia, que decía, bueno, me imagino que sentimientos encontrados. Sí, fue bastante duro. Igual, como mencionas, sentimientos encontrados, porque al final, por una parte, están felices, o estamos felices porque voy a ir a cumplir un sueño que tenía, pero por otro, también hay tristeza porque saben que no van a estar al lado mío para todas esas dificultades que venían después. Ya íbamos a estar a miles de kilómetros. No era como que me fuera aquí a un Zacapa, a un Retaruleo o a un El Salvador, Honduras, que podían tomar un avión o irse en bus, etcétera, para poder ir a visitarme, sino que estaba a miles de kilómetros, estaba del otro lado del charco, eh, y era complicado de ir a visitarme. Entonces era esa mezcla. Te estabas yendo al otro lado del mundo, ¿no? Y no sabían cuándo ibas a regresar, si es que ibas a regresar o qué te iba a suceder en el otro lado, porque nunca habías ido a visitar ese lugar, era totalmente nuevo para todos, ¿no? Sí, totalmente nuevo. Ujú, Así que se hace esa maleta, se toma ese avión, se da esa despedida agridulce en el sentido de que, bueno, nos queremos mucho, no queremos distanciarnos, pero es algo importante para tu vida y no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver, ¿no? ujú, correcto. Ujú. Y con esas emociones tomas ese avión y te vas para el otro lado del mundo. ¿Qué te recibe el otro lado del mundo? ¿Cómo te recibe España? Me voy, un vuelo largo, vuelo cansado, primer vuelo intercontinental que tomaba en ese momento. Eh, Llego de noche a España, y algo curioso que me pasó era de que en un inicio no sabía a dónde tenía que ir a dar, porque había contratado un servicio de un apartamento y me dijeron, mira, un par de días antes de que llegues, te vamos a dar la dirección exacta en donde está tu apartamento. Un par de días antes les hablé, les dije que me mandaran la dirección. eh, no me la mandaron, me dijeron, te la vamos a mandar después. No me la mandaron. Llegó el día de irme y no había recibido la dirección. No sabía que iba a ir a España, pero no sabía a dónde. Em, Tomé el vuelo de Guate a Madrid, porque después era de Madrid a Pamplona. Entonces llegué a Madrid y revisé mis correos y aún no recibía esa dirección. Entonces ya empieza la preocupación y la primera de muchas experiencias que me tocaban vivir después. Eh, entonces venía esa preocupación, yo tratando de ver cómo me comunicaba con ellos. Al final pues logré comunicarme, me mandaban la dirección, entonces ya estaba más tranquilo. Llegué a Pamplona, tomé un taxi, le di la dirección a donde tenía que ir. Y creo que esa es la ventaja de España, porque al final pues ellos hablan español, entonces es mucho más sencillo poder comunicarte con ellos. Llegué al lugar. eh, yo vivía en un apartamento con varios roommates. Uno de ellos era de Canadá, otro de Francia y otro de ellos. Y fue afortunado porque lo encontré ahí mismo. Uno era de Guate. Entonces estábamos entre compatriotas ahí y Otro paisano ahí. otro paisano. Y daba la casualidad que él iba a ir a estudiar la misma maestría que yo. Entonces ya tenía ahí un compañero ahí y eso facilita mucho la cosa, facilita la adaptación. No es lo mismo estar solo, adaptarte solo, adaptarte con alguien que también viene a vivir un mundo completamente nuevo. Totalmente de acuerdo, así ya no se siente uno tan solo y uno tan perdido, ¿no? Ya comparte uno ciertas emociones, especialmente viniendo del mismo lugar y estudiando la misma maestría, ¿no? Así que llegaste, recibe relativamente bien España, aunque medio perdido porque no teníamos la dirección. Esperamos que el taxista haya sido amable. ¿Fue amable el taxista cuando te recibió? La primera vez no lo sentí amable, y fue algo curioso porque yo le pregunté, mire, necesito ir a esa dirección, ¿cuánto me cobra? Porque aquí en Guate uno negocia con los taxistas cuánto va a cobrar. Y él me dice, pues lo que diga el taxímetro, me dice, o sea, un tono un poco más agresivo, pero los españoles así hablan.
Y fue el primer shock, o sea, yo no sabía que ahí no se negociaba, sino que se medía por el taxímetro que ya estaba establecido cuál era la tarifa. Y esos son los retos culturales, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura relativamente similar, pero no, hay cuestiones que son bastante diferentes y lo que me acabas de contar es un ejemplo de eso, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo fue la cultura de la misma forma con el respecto a los estudios? Es decir, bueno, ibas a estudiar algo que te gustaba, estabas emocionado, era lo que habías ya aprendido de que, bueno, esto es a lo que quiero dedicarme. ¿Te fue fácil la experiencia con los estudios o te fue difícil? ¿Cómo fue esa relación en ese nuevo programa en la universidad? Fue complicado en un inicio, y nuevamente el reto más grande que me tocó vivir eh, fue el inglés, porque las clases eran completamente en inglés, eh, entonces no era en español, entonces tenías que dar con un buen entrenamiento de oído, una buena facilidad de poder hablar, etcétera. Entonces, ese era el reto más grande, y recuerdo que los primeros meses yo salía de las clases y no entendía absolutamente nada, porque no podía comprender el inglés que hablaban, y al final son personas extranjeras, entonces no todos tienen el mismo acento, algunos pronuncian de una forma las palabras, algunos de otra, entonces es más complicado todavía. O sea que no fue una experiencia nada agradable, ¿no? Imagino que nuevamente, después de haber dejado a la familia, hacer todos los sacrificios, el tema del dinero, financiero, esto y lo otro, y encima de eso ir a esas clases y no entender las clases, me imagino que emociones fuertes, ¿no? Sí, ujú. Y entonces ahí venía otra vez de la perseverancia, decía, bueno, no entiendo nada, pero las clases las tengo que pasar, o sea, esa no puede ser una excusa. Y entonces tocaba volver a ser autodidacta y volver a estudiar por mi cuenta, repasaba las presentaciones que los maestros nos subían y volvía a investigar por internet para ponerme al día de los temas, porque al final del día yo salía sin comprender nada de las clases. Y eso no era agradable, ¿no? ¿Y cómo fue mejorando? Fue mejorando la situación con el tiempo, porque si bien es cierto que aprendiste el inglés para pasar una prueba, eso no necesariamente quiere decir que tenés el inglés para dominar toda la maestría. O sea, tuviste que, como bien decís, prepararte, repasar, reestudiar. ¿Cambió esto en algún momento o cómo fue el proceso? Sí, con el pasar de los meses, pues al final como vas teniendo eh, una experiencia constante de las clases en inglés, pues te vas acostumbrando, vas agarrando práctica, entonces ya con el pasar de los meses pues ya entendía más de las clases, diría que en un principio pues no entendía nada, después a los pocos meses ya era un 50, un 60, así por ciento de las clases, hasta que al final pues te diría yo que entendía un 85-90% de las clases. Ah, mira, fantástico. O sea, que sí se fue. Ya sentías ese progreso, sentías esa realización. Sí estamos logrando, sí estamos trabajando y estamos avanzando. Y me imagino entonces cuando ya logras dominar esa parte académica, empieza a surgir también la cuestión, bueno, ¿qué quiero hacer después? Un año se va a ir sumamente rápido. ¿En qué quiero hacer mi tesis? ¿Habías tesis, trabajo de graduación o prácticas o cómo funcionaba tu programa? Funcionaba con tesis. Después de que terminaran las clases, tenías que hacer una tesis, y es ahí cuando ya la experiencia de estar en otro país hace que nazca esa chispa de curiosidad y decir, bueno, ¿qué pasa si me quedo? Ujú. ¿Qué pasa si experimento trabajar acá? Entonces entraba esa espinita, y empecé a buscar opciones para poder quedarme un tiempo en España trabajando. Y creo que esto no te lo había contado, pero eh, la universidad me ofreció para trabajar como teaching assistant, Ujú. em, y esa era la oportunidad que yo tenía de poder quedarme un tiempo más en España. Acepté la oferta. em, Iniciaba en septiembre del 2022, porque el programa terminaba en 2022, en mayo más o menos. Yo iniciaba a trabajar para la universidad en septiembre, iba a dar clases, y también iba a trabajar como investigador, pero al final uno es extranjero, y uno no puede quedarse solamente así en un país, tiene que pedir un permiso para poder trabajar, tiene que pedir un visado, y esa fue la parte complicada. Entonces, lamentablemente, pues los trámites tardaron demasiado, el tiempo pasaba, yo no estaba pues generando, estaba sustentándome nada más con mis ahorros, llegó un punto en el que mis ahorros acabaron y ya no había dinero para sustentarme, mis padres todavía me ayudaron un poco para ayudarme un tiempo, pero igual había un límite, había una limitante, y ya llegó un punto en donde dije, bueno, ya no es posible sustentarme, no sé cuándo me van a aprobar la visa, no sé cuándo voy a empezar a trabajar. Entonces, bueno, nos regresamos a Guate porque ya no hay dinero para poder seguir quedándome aquí en España.
Y esos son retos bastante fuertes y bastante importantes, porque si bien te entiendo, tus clases terminaron en mayo, ¿no? Ahí se acabó el programa. Y la posibilidad de trabajar y hacer este teaching assistance y assistantship y la investigación, eso era para el siguiente ciclo académico, que era septiembre. O sea, prácticamente todo el verano Así era es. por tu cuenta, ¿no? Todo el verano por mi cuenta. Ujú. Y, Correcto. y los fondos originales que habíamos pensado que estaban relativamente justos, no necesariamente tenías contemplado vivir en el verano, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces el colchón que todavía tenía ahí adicional me ayudaba a subsistir unos meses, pero obviamente no todo el verano porque contaba que ya trabajando en septiembre ya iba a recibir dinero, ya podía volver a sustentarme otra vez. Entonces había unos meses en donde no iba a generar y al final la vida en España no es barata. No es barata, especialmente con la economía de Guatemala, no es comparable. Es decir, aunque haya habido alguna ayuda que imagino que fue sumamente importante y valiosa en su momento, pero hay diferentes, son diferentes economías, ¿no? Y a pesar de que me imagino que vos aprendiste a optimizar al máximo, pero no se podía optimizar más cuando ya no había que comer, ¿no? Sí, sí, sí. O Ya cómo llega un pagar la punto en el renta. que, exacto. Ujú. Totalmente. Entonces me imagino que fueron emociones importantes, emociones fuertes y, y cómo se maneja, porque me imagino que ahí también hay muchos elementos de la burocracia, esa incertidumbre de que, bueno, porque si bien es cierto que te dieron una oferta, ya estaba prácticamente un contrato laboral, me imagino, pero no había una visa. O sea, la limitante fue por el proceso del visado, es decir, la burocracia de las entidades de la agencia migratoria o... Sí, fue justamente la burocracia de las entidades migratorias. Y uno creía que solo sucede aquí en Guate, pero es algo que sucede en todo el mundo, en todo el país. La burocracia es algo complicado, algo tardado. ¿Y cuánto tiempo esperaste? Es decir, ¿había esperanza? Bueno, si viene una semana, todavía aguanto. O cómo, cuánto tiempo te tuvieron en vela? Es decir, en espera o en incertidumbre. Bueno, pues en teoría mi visa tendría que haber estado en agosto. Ujú, Eh, no hubo respuesta en agosto del visado. Como bueno, yo cuando terminé la maestría, me fui a vivir a otra parte de España, me fui a vivir al sur de España con este amigo de Guatemala que te cuento. ujú. Me fui a vivir con él un tiempo en lo que iniciaba, pues, en lo que llegaba septiembre y me tenía que ir otra vez a Pamplona para poder ya a iniciar con el trabajo. Entonces, en agosto yo regresé, ahora con la universidad, me dijeron que todavía no estaba la visa, entonces tenía que esperar. Y hasta que no estuviera la visa aprobada, entonces significaba que no podía trabajar y por lo tanto no podía recibir ningún tipo de dinero. Entonces, esperé todo agosto y dije, bueno, esperemos un mes más, un mes menos, pues no puede suceder nada, porque decían a final de septiembre posiblemente ya esté aprobada. Entonces esperé, llegó septiembre y no había respuesta y ya pues ahí ya estaba muy justo, ya no había más dinero y no sabían cuándo iba a aprobarse el visado, porque decían que en unos casos estaban tardando 3 meses, en otros 6, entonces era demasiado tiempo y al no tener una fecha exacta de cuándo se iba a dar esa resolución de la visa, dije, bueno, no puedo seguir esperando más de aquí y me regreso. Y esa debe haber sido una decisión bastante fuerte, bastante importante, no tomada a la ligera, ¿no? Porque como bien dijiste, incluso hasta la familia tuvo que enviar dinero para seguir aguantando. Aguantaste todo el mes de agosto y lamentablemente las autoridades no agilizaron el proceso, mucha incertidumbre y toca tomar esa decisión. Bueno, se cumplió la misión, que era, me imagino, venir a tener esta experiencia en el extranjero y hacer la maleta de nuevo. Sí, 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 totalmente. Hacer la maleta nueva y tomar nuevamente el camino que de un principio no sabía cuándo lo iba a tomar otra vez y era el vuelo de regreso a Guatemala. Y recordamos que no había boleto de regreso, o sea que comprar ese boleto no debe haber sido tarea fácil, ¿no? Sí, totalmente. Pero al final se me hacía más barato comprar ese boleto que seguir esperando hasta el momento que me aprobaran la visa. Y entonces, ¿y esa decisión se toma con convicción o se toma como no quiero, pero tengo que hacerlo? Se toma con convicción. Ujú. Hay una frase que utilizo mucho y es, me preparo para lo peor, pero siempre espero lo mejor. Ujú. Entonces, yo ya había visto todos los escenarios posibles y ese obviamente era uno de ellos y ya sabía que eso era posible. Entonces, ya estaba preparado para ese momento.
Entonces ya estábamos entrenados, no estábamos contentos, pero ya estábamos preparados para hacerlo, ¿no? Entonces toca hacer esa maleta. ¿Cabe todo en la maleta? No, definitivamente no. Hay cosas que, bueno, tanto materiales como sentimentales. Obviamente es cuestión de venir y meter en la maleta algunas metas que teníamos trazadas. Y también cosas materiales, porque al final uno cuando está allá, pues compra algunas cositas, etcétera. Entonces, las dos maletas que yo necesitaba más en un inicio, que yo en un inicio, ya no eran dos maletas, sino que ya eran tres. Entonces, ahí hay que optimizar espacio. Se volvieron tres, se multiplicaron. Y cuando decís, bueno, había metas emocionales, ¿cómo empacas esas emociones? Es decir, se piensa y se dice, bueno, España en este momento no es el momento, veremos si regreso después. O dijiste, bueno, España, no me quisiste dejarme en este momento, seguiré con mi vida y hasta la siguiente vida. Justamente es decir, en ese momento, ok, bueno, las metas que tenía no las puedo lograr en este momento, pero al final son metas que tanto aquí en España como en Guatemala yo sé que las puedo lograr. Ujú. Entonces, era decir, posiblemente en Guate sea un tanto más complicado, pero de que se puede, se puede. Entonces, sí, era de volver a replantear esos objetivos y ver de qué forma, estando acá, se pueden lograr. ¿Y cuáles eran esos objetivos o los principales si nos educás, si nos compartís? Bueno, uno de ellos era una meta que siempre había tenido yo y es tener una publicación de un artículo científico en una revista. Era algo que sabía yo que trabajando como investigador, como asistente investigador en España, pues lo podía lograr. Em, pero ya cuando regresé a Guate, yo todavía seguí en contacto con el profesor que me asesoró la tesis. Y ahí es importante siempre mantener, como decía, siempre mantener vínculos con las Ujú. personas y las instituciones. Entonces yo mantuve contacto con él y surgió la oportunidad en que la tesis la pudiéramos convertir en una publicación científica. Entonces trabajamos unos meses para poder publicarla y al final pues se logró. Entonces, ese era uno de los objetivos que yo decía que eh, estando en Guate pues iba a ser diferente lograrlo y al final pues se logró. Fantástico, mira, se logró ese objetivo. ¿Qué otro objetivo había que quedó pendiente o que está en proceso? Otro de los objetivos, pues, era trabajar en el campo de ciencia de datos, de prepararme para trabajar en eso. Y aquí, pues, lo vine a lograr. Fue el primer trabajo que vine a conseguir inmediatamente después de que regresé y, y pues, lo logré, ¿no? Ese era otro de los objetivos principales. Y contame en ese regreso, ¿cómo fue entonces esa partida y ese retorno de Guatemala? ¿Fue amable España cuando te fuiste al aeropuerto y les dijiste adiós? ¿Te trataron mejor los taxistas o la gente del aeropuerto? Sí, fue nuevamente toda una aventura el regreso. eh, ya estaba un poco más acostumbrado, ya sabía con la experiencia del primer vuelo cómo era todo ese proceso. Eh, Fue fácil, se podría decir, aunque no tan fácil en el momento de decir, bueno, me despido de, de España. Fue un buen tiempo, fue una buena experiencia y me regreso a Guate. Y nuevamente es una combinación de emociones, por un lado tristeza, porque algunos sueños iban a tardar más en llegar, pero también emocionado porque iba a ver a mi familia nuevamente después de un año de no estar al lado de ellos, de perderme cumpleaños, celebraciones, etcétera. Nuevamente vuelvo y regreso con ellos para poder disfrutar con ellos. Me imagino que esa fue una recepción sumamente fabulosa, ¿no? Cuando te reciben en la casa, cuando te van a traer al aeropuerto. Es decir, Sí, sí, sí. Y te diré que llegaron un día después porque yo llegaba originalmente a Guate en la noche, pero ya hacía escala en Costa Rica. Eh, y en ese momento recuerdo que habían huracanes en Guate, o tormentas, no recuerdo cuál es el término correcto, pero estaba complicado el clima en Guate. Entonces, al momento de que ya estaba como a una hora de poder subir al avión en Costa Rica, eh, nos dicen, miren, cerraron el aeropuerto de La Aurora en Guate y por lo tanto se suspenden todos los vuelos. Me tocó quedarme en el aeropuerto a dormir en Costa Rica esa noche y dije, bueno, hasta el siguiente día tocará viajar. Y al siguiente día fue cuando ya llegué a Guate y ya mi familia me recibió. Y recuerdo que un par de días antes de que yo viniera, le hablé a mi mamá, le dije, mira, quiero que por favor me hagas mole, porque ese es el postre que a mí me encanta y fue también el postre que yo le pedí antes de que me fuera.
antes de que me fuera, le dije, mira, hacer un poco de mole antes de que me vaya, y ahorita que regresé, nuevamente le pedí mole, entonces vine inmediatamente a comer mole. Mira, fantástica. Sabía es que las madres son geniales, ¿no? Tienen esa habilidad de complacernos y darnos tantos gustos, pero también como el universo te era esquivo, ¿no? Es decir, España no te quiere que te quedes, la Aurora no te quiere recibir en Guatemala y te deja de por medio un día ahí en Costa Rica reflexionando y meditando sobre la experiencia, ¿no? Para llegar Sí, al día siguiente, y llegamos a Guatemala, que claro, la familia y el país nos recibe con con los brazos abiertos. Y a pesar de que no fue tanto tiempo, porque un año no es tanto tiempo, pero a la vez también es bastante tiempo para adaptarse y experimentar otras formas de vivir, otras formas de trabajar. ¿Cómo fue la reinserción a la sociedad, si lo podemos llamar de esa forma, al lugar que te vio nacer, donde creciste, pero que dejaste? ¿Hubo algún shock cultural o dijiste, bueno, aquí como que nada hubiera pasado en un año y todo está igual como lo dejé? sí, al inicio es cuestión de acostumbrarse nuevamente. Cuando pones nuevamente el pie en Guate, se te hace extraño nuevamente, se te hace un lugar desconocido, pero con el pasar de los días, pues te vas dando cuenta que al final es tu casa, es donde has crecido y Ujú, donde creciste. Entonces te vuelves a familiarizar con todo. Sabes cómo funcionan las cosas aquí en ujú. Guatemala, sabes cómo moverte, etcétera. Entonces, es solo cuestión de volver a adaptarte otra vez. Ujú. Y en ese momento, cuando regresas al país, claro, bueno, hay que empezar a pensar qué voy a hacer ahora, qué quiero trabajar, a qué quiero dedicarme. ¿Tenías una visión clara de, bueno, ahora con esta maestría, con este diploma, qué quiero hacer, a qué quiero dedicarme? Sí, yo venía con la visión de poder dedicarme a la ciencia de datos. Durante la maestría fue algo que conocí, Ujú, no a fondo, pero me dieron ahí un pequeño chispazo de que era la ciencia de datos y por mi cuenta me puse a estudiar cursos en línea, etcétera, para poder meterme más a fondo en este campo. Entonces yo venía con la visión de que tenía que conseguir un trabajo en esto sí o sí. ujú. Entonces, O esa era sea, mi visión. las telecomunicaciones ya eran cosa de la historia, ¿no? Sí, eso ya era cosa del pasado. Ujú. ¿Y qué tan fácil o difícil te fue el buscar una oportunidad o el conseguir una oportunidad en ciencias de datos? Pues la verdad no fue tan difícil. Em, Yo recuerdo que regresé como la tercera semana de octubre, más o menos, por ahí, eh, y encontré trabajo, me dio una noticia de que me habían aceptado la última semana de noviembre. O sea, te diré que fue un mes de búsqueda. Y el proceso fue de 15 días. A los 15 días, desde que vine a hacer el proceso en el banco, me dijeron que me habían aceptado. Y eso fabuloso y genial, ¿no? Porque al final estudiaste maestría en finanzas, encontrás una oportunidad laboral en la banca, en el banco, y haciendo esto de ciencias de datos, o sea, parece que todas las estrellas se alinearon en ese momento, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ujú. Increíble, increíble, increíble. ¿Y esto hace cuánto fue? Es decir, si ahora hacemos las sumas, esto, ¿cuánto tiempo llevas en en el banco desde que regresaste? En el banco ya llevo año y medio, porque yo inicié con ellos en el noviembre de 2022. Ujú. Y la historia se sigue escribiendo, ¿no? Y cómo se siente la experiencia en este momento? Es decir, ¿estás tranquilo? ¿Se ve una progresión? ¿Se ve una carrera a futuro ahí? ¿O ya estás pensando en el siguiente paso? ¿Qué quieres hacer? Esperemos que las cuentas y los bolsillos ya estén, ya estén en niveles razonables, ya salimos del déficit. Sí, ya afortunadamente ya nos recuperamos, ya volvemos a crecer otra vez esa cuenta de banco. Y la verdad es que por el momento estoy muy contento en el trabajo. Yo trabajo en Back Robotic. Estoy muy contento con el ambiente, con mis compañeros, con lo que estoy haciendo en el banco. Estoy haciendo cosas muy, muy interesantes. Y veo muchos planes de crecimiento a futuro. Entonces, por el momento veo una oportunidad de poder hacer carrera en el banco. Em, entonces, ese es como el camino a seguir por el momento, seguir creciendo en el banco. Fantástico, increíble. O sea que podríamos decir que lo que eran esas inclinaciones de investigación, de publicaciones y de irnos al extranjero, de momento, esos están tranquilas. Sí, de momento sí. Ujú. Y como te digo, creo que a para lo que me quiero dedicar y sea lo que quiero hacer es ciencia de datos. Creo que uno en el camino va experimentando diferentes cosas y te hace conocer diferentes campos que antes no tenías ni idea de que existían. Y no te das cuenta que hay mucho, que el mundo es muy amplio, hay muchas cosas, y es un campo que yo no conocía desde antes y que ya viene desde hace varios años. Y yo digo al día de hoy de haber conocido esto hace, ¿qué? 10 años, que fue cuando inicié la Ujú. carrera, hubiera estudiado esto.
pero creo que no era el momento correcto, este era el momento correcto y es ahora lo que sé, a lo que tengo yo completamente seguro que me quiero dedicar. Fantástico, e increíble, ¿no? Y ese es otro de los grandes mitos, porque a veces nos meten en la cabeza de que, bueno, si te vas a ir a especializar a algo que posiblemente no tiene mucha aplicación en el país de donde naciste, donde creciste, a veces te dicen, bueno, no tiene mucho sentido el regresar, o vas a estar sobrecalificado, o no vas a encontrar un trabajo acorde, no vas a poder hacer carrera, entonces es mejor no regresar o buscar la manera de volverse a ir, pero prácticamente nos estás demostrando de que eso no es cierto en todas las circunstancias, ¿no? Y si bien es cierto que te fuiste a especializar fuera, pero posiblemente esos credenciales fueron los que te permitieron, de cierta forma, posicionarte de una manera competitiva en el banco y que ahora que te permiten incluso hacer una carrera que puedes visualizar a largo plazo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y más allá de del profesional, porque muchas veces lo miramos, esas experiencias de ir a estudiar al extranjero de forma profesional, sino que también está la parte personal, ¿no? Ujú. Y al final es toda la experiencia que vas a tener allá, y te abre completamente la mente, te abre la mente a ver nuevas opciones, a decirte, a darte cuenta que no estás limitado solamente a Guatemala, sino que tenés el mundo completamente abierto. Y también al final las amistades que uno llega a hacer ahí, las personas que conoce. Yo hice ahí dos muy buenos amigos, entonces creo que eso es lo más valioso que al final puedes llegar a obtener de todas esas experiencias de estudiar fuera. Increíble, fantástico. Así que se sigue escribiendo esa historia, veremos a dónde nos lleva. Y ese es otro mito también, ¿no? De que, bueno, cuando regresaste, como que ahí se acaba la vida, pero no, como bien acabas de decir, el mundo está abierto, ¿no? Y en este momento puedes visualizar que habrá alguna experiencia en el extranjero, ya sea laboral, profesional, eh, académica, investigación, PhD, o por dónde van esas ideaciones que a veces rondan por nuestras cabezas y nuestros corazones. Sí, creo que tal vez el siguiente paso en un futuro eh, sería poder seguir experimentando culturas, eh, seguir teniendo experiencia en otros países, no solo como turista, no solo visitándolos, porque una cosa es ser Ujú. turista y otra cosa es ya vivir completamente en un país. Entonces creo que el siguiente paso en un futuro sería poder experimentar o estar un tiempo viviendo en otro país. ¿En cuál? Es que no estoy seguro por el momento, pero siempre estoy abierto a nuevas oportunidades, a lo que venga. Y posiblemente en el banco sea una buena opción para poder tener esa experiencia de otro país, porque al final ellos tienen presencia en toda Centroamérica, entonces podría ser una muy buena opción también. Interesante, interesante. Lo único triste es que se nos está oxidando el inglés, ¿no? Después de tanto que invertimos, tantas noches que nos desvelamos aprendiendo y estudiando, ya se empieza medio a oxidar, ¿no? ¿Lo estás practicando? No, la verdad es que lo he dejado de lado porque al final en el banco pues todos hablamos español, no hay por qué hablar inglés, entonces tienes toda la razón, se oxida un poco. Se oxida y vamos a ver qué hacemos para ayudarte a practicar y que no se pierda todo ese esfuerzo que hiciste, ¿no? Y qué bonito, entonces, prácticamente es una historia fascinante. Y si quisieras darle algún consejo a algún joven que esté meditando en este momento y que esté más o menos como cuando vos estabas ahí terminando y empezando a buscar tus opciones de universidad y empieza a pensar, bueno, no tengo los recursos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo le darías a un joven que está dudando sobre si puede o no puede diseñar su futuro profesional? Yo creo que una de las mayores lecciones que me ha dejado todo este proceso es no tener miedo al cambio. Y hablo en general, porque al final es al cambio de país, al cambio de cultura y también al cambio de profesión. ¿Ya? Si bien la electrónica, las finanzas y la ciencia de datos no están peleadas una con la otra, se podría decir que no siempre tienen los mismos objetivos. Entonces, eso es lo importante, no tener miedo a que si estudiaste electrónica, después te pases a finanzas y que después querés dedicarte a ciencia de datos, ese miedo a cambiarte de campo, eh, que no exista, que lo hagas, porque al final solamente experimentando, solamente teniendo la experiencia es como puedes saber que algo te gusta y que quieres dedicarte a ello. Y te vas a dar cuenta que todo lo que aprendiste antes no es una pérdida de tiempo porque te da las habilidades necesarias para que te puedas desempeñar de la mejor forma en a lo que quieres dedicarte, porque hoy en día gracias a la ingeniería, yo tengo una forma estructurada de pensar. Gracias a la maestría, pues tengo un conocimiento bastante
fuerte en matemática, que se requiere mucho en ciencia de datos y de programación también. Entonces, todo ese tiempo, todo eso estudiado no está perdido, sino que al final son habilidades que a mí me ayudan y que te quedan para toda la vida. Entonces, esa es la lección importante, no tengas miedo al cambio. Fantástico, fantástico. Con esa lección, pues prácticamente cerramos esta bonita y estimulante conversación que esperamos que haya sido de utilidad y de que inspire a más de alguno que esté pensando sobre qué hacer sobre su futuro. Así que muchísimas gracias, Marlon. Fue un gran placer tenerte por acá y conversar y seguramente estaremos platicando en un futuro no muy lejano y lo que no sabemos es de dónde y desde dónde estaremos conversando, ¿no? Totalmente, Esteban. Nuevamente esperamos volver a hablar en un futuro y como dices, no sabemos en dónde, pero esperamos volver a hablar. Muchas gracias por el tiempo y por esta oportunidad que das de poder expresar las historias y que más personas las puedan escuchar.